Soy Alejo. Mi nombre es Valentina. Soy Facundo. Soy Lucía y nací en septiembre de 2001. Nací el 28 de julio de 2001. Nací en octubre de 2001. Cuando fue el estallido de diciembre de 2001, tenía 2 años. Mi nombre es Gustavo Martínez. Carmen Maidagan. Néstor Negri. Yo viví el estallido de 2001. ¿Qué pasó en diciembre de 2001? Cuando uno piensa en diciembre de 2001, primero hay que situarse en el momento social. Veníamos de un gobierno con el gobierno de la Rúa, donde la situación económica era apremiante. No por la canción de Rafael Amor, pero es olor a goma quemada, digamos, ¿no? A principios de diciembre se toma una medida que es que la gente no puede sacar plata de los bancos. La población se quedó sin dinero. Todos los sectores más vulnerables y en peores condiciones, aquellos que vivían el día a día de la changa. Se le cortaba la changa porque no tenían quien los contrate, porque los que normalmente los contrataban no tenían con qué pagarle. Y entramos en una situación de desesperación donde no había una respuesta del gobierno y eso generó un conflicto social sumado a que venían las fiestas con todo lo simbólico que eso tiene para la gente de reunirse en familia, de tener un momento donde pueda compartir y donde ese momento iba a ser terrorífico. Era demasiada la carga que venía teniendo la gente del barrio y bueno, fue inevitable. Bueno, pero en ese momento se estaba viviendo algo donde el ahora vuelvo a mi casa y no tengo nada para comer, creo que es lo que empujó a miles y miles de personas en las calles y se combinó después con todas las otras demandas no resueltas, broncas. Nos quieren asaltar los negocios porque tienen hambre, tengo negocio y me da lástima. Me piden una empanada, un pan, me piden por favor por los chicos, se les están muriendo. Revuelven la basura de mi negocio, comen de las latas, comen los fideos torcidos y retorcidos, se los ponen crudos en la boca. En esos días ya era una cuestión de salir por otro motivo. O sea, había que hacer notar que la cosa estaba mal y que se venía poniendo peor. La sociedad estaba entristecida, preocupada, parecía que no había salida, parecía que todo iba a estar mal. Pero en esa gente la solidaridad y el hacerle frente a la pobreza no le tenían miedo. El asunto es que socialmente no había trabajo, o sea, no había manera de ganar un mango. En ese marco, 16, 17, 18, fueron ya jornadas en Rosario muy movidas. Se volvió inmediatamente masiva la demanda de alimentos. Frente a eso, la respuesta del gobierno fue hasta las 2 de la tarde del 19 la disuasión. Era como una constante en toda la ciudad que había pasado lo mismo, como que en cierto horario la policía dijo, se acabó la negociación y reprimo. Sí, me parece el aparato represor de la provincia fue muy negativo, que vinieron directamente con una orden y un plan de represión que iba más allá de las comisarías. Esa lógica absolutamente de ajuste, represiva, antipopular, antisindical, antidemocrática, ¿no? La tenían esa lógica, no había que preguntarse mucho de por qué Santa Fe tuvo la mayor cantidad de muertos en relación a la cantidad de población que cualquier otra provincia. Pocho, Graciela Acosta, Janina García, Walter Campos, Juan Delgado, Rubén Pereira y Villalba. Sí, 7 acá, en Rosario. ¿Cómo se investigaron estos hechos? Empezamos a decir, bueno, acá tenemos estas personas asesinadas en estas condiciones y empezamos a trabajar en ciertos parámetros y a reclamar a la legislatura provincial que creara una comisión investigadora, porque entendíamos que esto tenía que asumirlo el Estado y además porque tenía que saberse, porque digamos, fuera de los muertos había un montón de gente herida.
Hicimos una presentación planteando esta de la comisión. La legislatura rechaza la creación de una comisión, dice que la justicia es la que tiene que investigar, que el Ejecutivo ponerse a disposición. Es que decidimos crear la comisión investigadora no gubernamental de los hechos de diciembre. Donde pudieran participar familiares, organismos de derechos humanos y entidades académicas. Estaba ATE, la cátedra de criminología de la UNR, había algunos diputados, senadores, y ahí empezamos a darnos un trabajo de investigación que fue entrevistar a la gente en los barrios, revisar las causas judiciales, entrevistar funcionarios. El día que decidieron ir a entrevistar gente al barrio, yo los pude llevar porque los conocía, sabía por dónde había sido cada cosa. Entonces los pude guiar como para que fueran a encontrarse con los amigos, con la familia, con los conocidos, más que nada de Rubén Pereira, porque de Pocho había mucho. Todo lo que fuera recabar información o tomar testimonio en lugares y personas que nunca hubieran aparecido por tribunales. Se fue volcando en distintos informes que después terminó en un informe general donde concluimos que había una responsabilidad principalmente de Reutemann en esto de haber ordenado la represión cuando no había motivos, porque la gente, la verdad es que lo único que tenía era hambre. Para que quede claro, jamás de mi parte salió una orden de represión y menos lo que aconteció. Reutemann acababa de nombrar al mando de la seguridad y al mando de economía a el teniente coronel Riegé, que tenía que responder todavía por 40 casos de desaparición forzada de personas, estando durante la dictadura al mando de la Unidad Regional 2 en la ciudad de Rosario. ¿Cuál era el objetivo de la comisión? Fuera de la investigación puntual de cada homicidio, que se investigara como un hecho único. Tratar de quebrar la política judicial, que era como que cada causa se trataba de un homicidio suelto. Porque nosotros encontrábamos patrones del accionar policial que determinaban que había habido una orden acá de reprimir. Con bala están tirando. Con bala están tirando. Mi mamá, encima mi mamá está herida. Mirá. Estos le dieron la cabeza a un pibito y le rompieron la cabeza, loco. Mirá. ¿Estos son balas de goma? ¿Estos son balas de goma? Estos no son balas de goma, hermano. Estos no son balas de goma. Estuvo todo armado como para que los agentes policiales que estaban en la calle dijeran que la policía cumplía órdenes de sus jefes políticos y los jefes políticos no eran responsables porque como ellos le iban a explicar lo que tenían que hacer a los que estaban formados. O sea, esa contradicción en la lógica donde vos decís, bueno, si no hay voluntad de investigar seriamente, esto es muy difícil. O sea, llegamos hasta donde se pudo llegar, ¿no? Veníamos de un 89 donde no había habido registro del nombre de víctimas. Es como que se mató a nadie. Lo más importante fue poder exponer esa situación, que esto no quedara en la nada o no quedara como un conflicto de la gente que salió como nos lo quisieron vender en el 89. O sea, remarcar cuál fue el accionar ilegal del Estado. Eso nos parece que fue importante. Se haga por lo menos el contraste entre lo que creemos que es la justicia y lo que es la justicia, ¿no? La historia siempre la cuentan los mismos, ¿no? Entonces era un poco contrarrestar eso y que esto tuviera cierto impacto en una cuestión que todavía no se ha resuelto, que es que nosotros tenemos una policía gobernada por normas de la época de la dictadura. Evitar que suceda eso, la desmemoria, que es lo peor que nos puede pasar como país, como pueblo, como persona. ¿Se hizo justicia? No. Nadie pagó, salvo algún personaje olvidable, como incluso el que gatilló contra Pocho. Va a pasar los años y hay gente dice, no me acuerdo cómo se llamaba. Creo que, a ver, hubo cierto reconocimiento de las víctimas y hubo reconocimiento de que eran víctimas, que no es menor. Entonces todo se diluye. Y me parece que sí nosotros conseguimos es que esté claro que estas eran víctimas de la violencia estatal. Otra cosa es lo que se tiene que rever, es que es el accionar del Poder Judicial, que además tampoco nunca se revisa a sí mismo, ¿no?
pero sí logramos visibilizar los problemas. Por lo menos en ese sentido me parece que lo que queda como positivo es visibilizarlo de tal manera que pasaron 20 y pico de años y podemos seguir hablando del tema y podemos seguir actualizando, es decir, hoy ¿dónde está pasando esto? Olor a goma quemada viene de los barrios de la hambruna. Llama el bombo y el piquete, corta la ruta. Llamarada y humo negro crecen y entre chispa y reverbero, con perfiles de ceniza, los piqueteros